Nos hablaron de la caída del hombre, el momento catastrófico en que la humanidad rompió el mundo. Sabemos las consecuencias inmediatas y agonizantes: dolor en el parto, trabajo arduo en los campos y el cierre para siempre de la puerta del Edén. Nos dijeron que la consecuencia del primer pecado fue el primer asesinato cuando Caín se levantó para matar a Abel. La pena fue clara: exilio, vagar sin rumbo, una vida separada de la presencia de Dios. Pero aquí está la consecuencia más grande, la que nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber: la supervivencia humana. Cuando Caín huyó a la tierra de Nod, ¿cómo continuó la raza humana? ¿Quién estuvo allí para asegurar que nuestro legado no terminara con una sola familia empapada de sangre? Génesis ofrece una frase silenciosa y desconcertante, dejando un vacío en la historia. Y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Espera. Su mujer. ¿Quién era esta mujer que salió de las sombras, de la tierra maldita, y se convirtió en la madre de una nueva civilización? Había otras personas fuera del jardín. Había mujeres sin nombre y no registradas esperando en el desierto. O simplemente la Biblia omitió algo vital, una verdad que los antiguos escritores conocían, pero los lectores modernos olvidaron. Hoy nos estamos aventurando en el vacío del primer exilio, para descubrir la identidad de la mujer borrada de la historia. Para entender el misterio de la esposa de Caín, primero debemos comprender de verdad la desolación del mundo al oriente del Edén. Adán y Eva no fueron simplemente expulsados. Fueron lanzados a un mundo diametralmente opuesto al paraíso que conocían. El jardín se sustentaba por sí mismo. El desierto exigía sangre y sudor. Esta fue la base de la primera familia: dos padres cargados de pecado y dos hijos que representaban el futuro conflictivo de la humanidad. Caín el mayor heredó la maldición de la tierra con las manos perpetuamente manchadas por la labor de labrar un suelo inflexible. Abel el menor halló paz cuidando los rebaños, un pastor gentil en su llamado. La tragedia inevitable no vino de extraños, sino desde dentro de ese pequeño círculo. El fuego de los celos, alimentado por la aceptación preferencial del sacrificio de Abel por parte de Dios, llevó al primer y más definitorio acto de violencia del mundo. La tierra ya maldita recibió la primera sangre humana. El juicio de Dios fue rápido y absoluto. Caín fue condenado a ser un fugitivo, un vagabundo perpetuo. Aterrorizado, clamó que cualquiera que lo encontrara lo mataría, reconociendo que incluso entonces existía vida más allá de su núcleo familiar inmediato. Dios puso una marca sobre él, una señal de misericordia en medio del juicio, y Caín huyó. Fue a la tierra de Nod, que literalmente significa la tierra de vagar, hacia el oriente del Edén. Y es allí, en el rincón más oscuro y desolado del mundo antiguo, donde aparece la frase única e inexplicada: Caín conoció a su mujer. La huida de Caín a Nod no es solo un cambio geográfico, marca el mayor dilema demográfico en la narrativa temprana de Génesis. Piensa en la magnitud del problema: toda la población humana se ha reducido a 3 individuos: Adán, Eva y el fugitivo maldito Caín. Abel está muerto. Sin embargo, el texto no vacila. Nos da un detalle escalofriantemente conciso: Caín se estableció en una tierra estéril y conoció a su mujer. Esto no es una mera inconsistencia, es un agujero negro narrativo que se traga la lógica del lector común. La solución inmediata y racional, que debió haber otras personas creadas en otro lugar, es el camino más fácil, pero desafía de forma fundamental el propio fundamento de Génesis, que ancla toda la historia humana a la unión única de Adán y Eva. Si la Biblia es un registro completo, ¿por qué el silencio? Esto no se trata de un linaje oscuro o de un profeta menor. Se trata de la madre de toda la civilización, la mujer que dio a luz al primer hijo fuera de la presencia directa de Dios, la mujer que puso los cimientos de la ciudad de Enoc. Su nombre, su origen, su misma existencia están deliberadamente ocultos. Durante siglos este vacío ha sido el grito de guerra de los escépticos, el signo de interrogación blandido contra la fe. Pero para quienes se dedican en serio a los misterios bíblicos, ese silencio no es un error, es una invitación. Sugiere que la respuesta no fue olvidada por los antiguos escritores,
sino más bien omitida intencionalmente del texto central y canonizado. Los escribas del relato principal enfocados ferozmente en la línea santa que conduce al Mesías no tenían necesidad de la madre del linaje maldito. Para encontrarla, debemos mirar más allá de las páginas familiares y aventurarnos en los márgenes oscuros de los textos más antiguos, los fragmentos y volúmenes olvidados que una vez formaron la biblioteca completa del mundo antiguo. Cuando el texto principal, la base de nuestro entendimiento, presenta un silencio deliberado, debemos convertirnos en detectives arqueológicos desempolvando los documentos que la historia oficial intentó sepultar. Nuestra búsqueda de la esposa de Caín no puede permanecer dentro de los límites de la Biblia estándar. Debe lanzarse a los archivos antiguos. Nuestra pieza clave de evidencia proviene de una fuente extraordinaria, el Libro de los Jubileos. Esto no es solo un manuscrito marginal u oscuro. Es una reelaboración profunda, detallada y altamente influyente de la historia de la creación escrita desde una perspectiva antigua única. Jubileos tiene una enorme credibilidad porque no fue leído solo por una pequeña secta. Fue un texto celebrado y autorizado entre los primeros creyentes. Su importancia se subraya en su preservación. Fue meticulosamente custodiado por la Iglesia Ortodoxa etíope durante milenios. Y aún más significativamente, se descubrieron múltiples copias entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su amplia aceptación y reverencia en la vida judía antigua antes de la época de Cristo. Este texto funciona como el puente histórico esencial llenando los silencios cruciales que dejó la narrativa simplificada de Génesis. Y dentro de su marco cronológico que divide la historia en ciclos de jubileos, encontramos la respuesta clara y decisiva. El texto avanza más allá de los sacrificios de Caín y Abel, más allá del asesinato y más allá de la sentencia de exilio, ofreciendo una resolución directa a la pregunta milenaria. El Libro de los Jubileos declara de forma simple y absoluta: y Caín tomó por mujer a Awan su hermana, y ella le dio a luz a Enoc. Awan, el nombre olvidado, la hermana que caminó con el hermano maldito hacia el desierto, emerge de las sombras. El misterio no se resuelve mediante especulación, sino mediante la recuperación de una memoria antigua y documentada, que la historia intentó encerrar. Aquí es donde el texto antiguo exige valentía del lector moderno. La revelación de que la esposa de Caín era Awan, su hermana de sangre completa, hija de Adán y Eva, es innegablemente inquietante. Sin embargo, esta verdad que provoca incomodidad teológica moderna era la única conclusión lógica y necesaria para el mundo antiguo. Ellos entendían un principio fundamental que a menudo olvidamos: toda la especie humana estaba por definición confinada al acervo genético de dos padres. No había otros. La pregunta entonces cambia de ¿quién era ella? A ¿por qué fue esto permisible? La clave está en el concepto de pureza primordial. El pensamiento judío temprano veía a las primeras generaciones en un estado de perfección genética. Las estrictas leyes contra el incesto y el matrimonio entre parientes cercanos codificadas siglos después bajo Moisés se establecieron precisamente porque el mundo se había degenerado, el genoma humano ya no era prístino y el riesgo genético se había vuelto demasiado alto. Pero en la tierra de Nod, la línea de sangre se consideraba intacta. Casarse con un hermano no era una elección de transgresión, sino un acto duro e intransigente de necesidad divina. Fue el paso inicial y desafiante para cumplir el primer mandato dado a la humanidad en el Edén Perú: Urbu, sean fructíferos y multiplíquense. Sin la unión de Awan con Caín, la línea familiar habría terminado de inmediato. El historiador judío antiguo Josefo cimentó esta lógica aclarando que Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos y que la humanidad fue literalmente poblada por estas uniones tempranas entre hermanos, siendo Awan el primer puente documentado para que la línea maldita sobreviviera. Si la identidad de Awan fue en su día conocimiento común, ¿por qué su nombre fue silenciado en los textos bíblicos más ampliamente aceptados? La desaparición de Awan no es un accidente de la historia, es una decisión editorial. Podemos identificar tres motivaciones principales para esta omisión deliberada. Primero, el propósito central de Génesis era establecer el linaje santo.
La narrativa sagrada traza el hilo desde Adán hasta Set, pasando por Noé, Abraham, y finalmente hasta Cristo. La línea de Caín, los hijos de los hombres que construyeron las primeras ciudades, estaba destinada a la destrucción en el diluvio. Para simplificar la narrativa y preservar la santidad del hilo mesiánico, los cronistas eligieron enfocarse únicamente en los descendientes masculinos necesarios, relegando a la madre de la línea maldita a los márgenes. Segundo el nombre, probablemente fue borrado para evitar incomodidad teológica a las generaciones posteriores. Para la época de Moisés, siglos después de los eventos en Nod, Dios ya había establecido leyes estrictas que prohibían el matrimonio entre hermanos. Nombrar explícitamente a Awan como la hermana de Caín obligaría a los lectores posteriores a confrontar una época en la que la ley de Dios aún no se había desarrollado, un mundo primitivo y crudo donde la necesidad divina superaba los códigos morales posteriores. Los escribas, quizá por reverencia y cautela, permitieron que el nombre se desvaneciera, preservando la claridad de la posterior ley mosaica a costa del detalle histórico. La historia de Awan no es una nota al pie de pecado, sino una epopeya de supervivencia y fundamento. Ella es el puente entre el paraíso que Adán y Eva perdieron y el mundo duro y construido que le siguió. Cuando se unió a Caín en la tierra de Nod, su unión dio como resultado el nacimiento de Enoc, el primer niño nacido fuera de la presencia directa de Dios. Este acto señaló la resiliencia de la humanidad. Caín, el fugitivo marcado, utilizó sus habilidades de ingeniería, las mismas manos callosas que labraban el suelo maldito para construir un tributo duradero a su hijo, la ciudad de Enoc. Es una de las grandes ironías de la Escritura que la cuna de la cultura e industria humanas surgiera de la línea del asesino. Awan, la madre olvidada, fue la progenitora de la civilización. Sus descendientes, aunque parte de la línea maldita, se convirtieron en los grandes innovadores Jabal, padre de todos los que habitan en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Y Tubal-Caín, maestro del bronce y del hierro. A través de la supervivencia de Awan y su posterior linaje vemos una paradoja profunda incluso en el juicio. Dios permite que la creación florezca. De la tierra marcada por la sangre de Abel, surgieron las artes, la música y la arquitectura que definirían el progreso humano temprano. El legado de Awan no es solo su nombre, sino la primera chispa misma de resistencia e ingenio humanos. La historia de Awan es la lección definitiva en interpretación bíblica. Nos muestra que lo que parece ser un vacío frustrante en el canon es de hecho el eco de una verdad más profunda preservada en los márgenes de la historia. Awan no era una extraña ni una forastera. Era una hermana, una figura necesaria que cumplió el mandato divino de construir un mundo nuevo a partir de las cenizas del antiguo. Ella se convirtió en la testigo silenciosa del segundo comienzo de la humanidad. Su legado nos recuerda que la gracia y la misericordia de Dios están obrando incluso en medio del juicio más severo. Aunque Caín fue maldecido para vagar, no fue abandonado. Se le dio una esposa, una familia y un medio para empezar de nuevo. Awan representa esperanza después del castigo, vida, después de la muerte y creación después de la caída. Así que cuando leas ese versículo simple y desconcertante en Génesis, y Caín conoció a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Recuerda a la mujer cuyo nombre fue perdido intencionalmente, pero cuya historia da vida al mayor misterio de la supervivencia. Los secretos de la Biblia a menudo se encuentran no en lo que fue escrito, sino en lo que los antiguos escribas dejaron sin decir.